escenarios. Muy buenas tardes, muy buen bendecido día. Mi nombre es el hermano Mauricio Garay, de la iglesia de Cadagua Almaceda, donde nos pastorea nuestro pastor Jorge Payán. Bueno, les saludo a toda la congregación y todo lo que escuchen en este día especial, un día en el cual predicamos la palabra del Señor para edificar y sobreedificar nuestras vidas. Día hermoso para los que predicamos y entregamos la palabra del Señor. Una hermosa responsabilidad, con bastante temor, pero también gozoso. Gozoso porque el alimento es para uno primeramente, que el Señor nos habla, y también para todo el que necesite este alimento tan rico, tan especial y tan vivo. Bueno, hermanos, como les digo, es un gozo siempre entregar la palabra al Señor. Sobre todo en estos tiempos, después que ha cambiado tanto la vida en el mundo y nuestra vida y nuestro caminar. No ha sido fácil, si aún no siendo nosotros conociendo la palabra del Señor, conociendo su camino, conociendo su verdad y teniendo una vida en Él, para muchos ha sido complicado. Pero gozosos somos cuando obtenemos la victoria, cuando descansamos y obedecemos la palabra del Señor. Más cuanto a las personas que no conocen al Señor, lo que están padeciendo. Un año que ha cambiado la vida del mundo, de las personas no convertidas, y un año en el cual para nosotros es de un poco de tristeza, sí, pero también creemos que en nuestros hogares siempre está la comunión con el Señor. Y en lo personal, echo de menos el poder levantar manos, el poder alabar, el poder cantar con todo el alma. Y cuando ocurre eso, como que salimos plenos de aquí de la iglesia, a pesar de las circunstancias que podemos tener cada uno, o puede haber pasado, pero cuando venimos aquí a la iglesia, escuchamos palabras, nos alimentamos, glorificamos, alabamos a este Dios vivo, salimos con gozo. Y eso es lo que tenemos que tener y permanecer y tener en nuestros hogares también. Indudablemente que no es lo mismo, porque estamos en coinonía con todos nuestros hermanos. Obviamente que ya es más familiar, pero el gozo hacia el Señor no nos puede dejar sin alabar ni adorarle y estar en comunión con Él. Por eso a veces uno ve en el caminar que aún teniendo esa dirección, que aún teniendo las cosas del Señor, a veces nos complicamos. Y como a veces uno cuando va a hacer algún trámite, va a hacer una diligencia hoy en día, todos hemos vuelto a las filas, a tener paciencia, a tener respuestas, y a veces ya no sabemos cuáles van a ser los resultados. Y nos cambia toda la temática, y a veces nuestra carne empieza a aflorar. Y no a veces, yo creo que hoy día a muchos le ha aflorado la carne. Y ahí es donde que uno tiene que decir: Señor, ¿qué me has enseñado tú? ¿Qué me has dicho tú? A veces nos preguntamos: ¿por qué tengo que pasar lo mismo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Pero bueno, el Señor tiene respuesta a nuestras vidas. Y hoy día la palabra que el Señor me ha entregado para todos,
en el cual hay una esperanza viva. Le voy a pedir a mi amada que ore por la palabra y por mí. Amén. Se me ha encomendado orar por la palabra, así que voy en esta hora, Señor, voy ante su presencia, Padre, pedir primeramente, Señor, por el predicador, Señor, que usted ha puesto por delante, Señor, para predicar de su palabra, Señor, las cuales son aguas de río vivo, Señor. Amén. Eso es la palabra, Señor, verdadera, Señor, la que a nosotros nos cala los huesos, Señor, cuando Amén, usted nos sí, quiere hablar a nuestra vida, Señor. Sea usted, Señor, tomando el instrumento, Señor, para que bendiga, Señor, cada hogar. Amén. Donde llegue, Señor, la palabra, Señor, Gracias, Señor. sea usted hablándole, Señor, a quien no tiene esperanza, a aquel que desea, Señor, escuchar una palabra el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. Sea usted hablándole, Señor, como usted nos habla a nosotros como Padre, Amén. preocupado, Señor, en amor y el amor Amén. abundante que Sí, usted tiene, Señor, para todos, Señor, tanto cristianos como no para los inconversos, Señor. No hay distinción para usted, Señor. Cuando usted quiere hablar, Señor, usted usa todos los instrumentos, todos, para hablarnos en nuestras casas, Señor, y meditar sobre la palabra, Señor. Gracias, Señor. Así que sea usted en esta hora, Señor, Gracias. ante el predicador, Señor, sus ángeles alrededor. Amén. Cúbranos y protéjanos, Señor, acá en la iglesia, Señor, Sí, Señor. a nuestros hermanos, Señor, y quienes todos, Señor, van a escuchar de su palabra, Señor. Así que bendigo, Señor, su palabra. Amén. Bendigo al Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a la palabra que viene en abundancia. Vamos a la primera de Pedro, versículo del 3 al 9 y después del 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9 y después 13, 25. En el nombre de Jesús. Una esperanza viva. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Vamos al versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén, gloria a Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios. Wow. Me gozo, hermano, de esta esperanza viva. Porque, como les decía al principio, estamos en este mundo convulsionado, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, quizás como lo tangible de las cosas, de lo que va a suceder, pero sí sabemos, porque el Señor dice que los tiempos no serán mejores. Si el Señor lo dice es porque va a ocurrir, y se está manifestando. Todo sale a la luz. Hoy ya estamos en un mundo corrupto. Pero ¿qué es lo que nos señala el Señor? ¿Qué nos dice? En el versículo 3 no habla de su misericordia. Él habla de su misericordia, esa gracia no merecida, la que no teníamos, la que muchas veces decía, ¿quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede renacer cada día? ¿Quién nos puede levantar? Porque todos nos juzgan. No hemos cometido un error, hemos pecado. Pero Él, en su gran amor, en su infinito amor, tiene esa misericordia cada día. ¿Y qué es lo que hace? Esa misericordia se hace a través de Cristo Jesús, en la muerte y la resurrección para la vida eterna. Miren lo que tenemos nosotros, los cristianos. Este mundo convulsionado, este mundo desesperado, lleno de temores. Pero ya nosotros vivimos bajo la misericordia de nuestro Señor, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! En el versículo 4, nos habla para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Uy! Difícil encontrar acá esto. Difícil. Pero el Señor nos tiene ese reino reservado para nosotros. Y si vamos al significado de corruptible, de incorruptible, perdón, dice que no se soborna, no se altera, no se daña, no se pudre y no se echa a perder. Eso habla de lo que dice lo incorruptible. Qué hermoso. Y aquí todas esas cosas, lo corruptible, lo contrario, lo encontramos aquí en la tierra. Por eso estamos padeciendo en la tierra y la gente está padeciendo. Pero la gloria de Dios, lo que nos tienes como herencia,
vamos a encontrar todas esas cosas hermosas. Incontaminada. Dice, de una persona o cosa no manchada con mal moral. Miren, la moral, la ética, los valores. Es como cuando el Señor dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que tu palabra vale, lo que dice vale. Por eso, Él no es hombre para mentir. Y si Él lo dice, qué hermoso. Inmarcesible. Que tal o cual cosa no puede marchitarse. El Señor es eterno. Él es Señor, dueño y Señor de todo. Nunca se va a marchitar. Menos la herencia que tiene para sus hijos. Menos. Porque Él lo dijo y lo hará. Continuemos. En el versículo 5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Somos guardados. Ahí nos tiene el Señor. Nos tiene para esa salvación eterna. ¿Y acá? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos protege? Muchas veces se dirigen gobiernos y así, parlamentarios, senadores, alcaldes. Hay una constitución, hay leyes terrenales. ¿Se siente protegido? ¿Se siente como cobijado, como guardado en eso, como para que a usted no le pase nada? Nada. Nada nos puede guardar que haya el abrigo del Altísimo Señor Soberano. Nada. Y Él nos guarda. Y nos guarda justamente. Ven, hijo, yo estoy aquí, yo te guardo. Porque vas a ser salvo. Somos salvos. Versículo 6 dice, lo cual vosotros os alegráis. Hoy nos da alegría, nos da el gozo. Ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cierto? Obviamente como un padre no tiene que enseñar a vivir las cosas buenas, las cosas malas, para enfrentarnos. Es como dice cuando dice el Señor, en tus debilidades fuerte te haré. En lo que nosotros no creemos, pero el Señor, Él tiene que hacerlo. ¿No es cierto? Hacernos guerreros, hacernos victoriosos, sacarnos de esas tristezas que muchas veces caíamos, sacarnos de esas amarguras y tener esa esperanza viva en Él. ¿Cierto? ¿Y cuántas veces hemos pasado a prueba? Yo he pasado muchas. ¿Y ustedes, hermanos, cuántas han pasado? A veces han sido como que nos saca de las cosas del Señor, cierto modo, pero cuando doblamos rodillas, cuando oramos, esa prueba decimos, después miramos hacia atrás, prueba. Yo soy hijo del Altísimo y soberano, Rey de reyes, Señor de señores, ¿cierto? O sea, a ver, la prueba obviamente que la envía el Señor. Si es una prueba, la manda el Señor. Pero siempre nos miramos hacia atrás y el Señor nos va haciendo subir escalones para ver también nuestra fe. Ahora cuando son ataques es otra cosa, y ahí también obviamente, ahí sí, y miramos hacia atrás, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ya? En el capítulo 7, y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Claro, porque el Señor tiene que ver, porque como Padre siempre va a estar Él y conociendo nuestros corazones. Y nos prueba nuestra fe, y nosotros mismos tenemos que ver nuestra fe. Realmente es muy
hermoso y nos sentimos muy bien cuando tenemos todo, y sobre todo el mundo, por las cosas materiales. Pero en lo espiritual, ¿cómo estás lleno del espiritual? Entonces, cuando te toca algo, ¿seguirás alabando y adorando al Señor con la misma fe? ¿Teniendo la misma fe? A veces cuesta. Entiendo que no es fácil. Para algunos es más difícil. Quizás en mi caso, cuando uno ya es constante, digamos, en temas de las pruebas que se pasan, o por cuando nos hemos equivocado y tenemos que doblar rodillas pidiéndole perdón al Señor porque hemos tomado nuestras propias decisiones y tenemos que asumir. Y ahí no podemos cuestionar. Pero también ahí se prueba nuestra fe, que en el único que podemos descansar es nuestro Señor. En el versículo 8 dice: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, la fe. Somos un convencido de este Dios altísimo soberano. No lo vemos, pero nos gozamos, lo glorificamos, lo enaltecemos, nos da gozo cuando tenemos respuesta también de Él. Y ahí lo vemos. Y cómo también se hace vivo Él a través de nosotros, a través de las circunstancias muchas veces. Todo lo que vemos, los árboles, todo lo que hay, todo es su creación. Como personas no lo vemos, pero vemos su creación. Él está en todo. Pero se hace en nosotros cuando nos entrega ese gozo, cuando nos da respuesta, cuando nos escucha, cuando estamos con temores, cuando estamos con dudas. Doblamos nuestras rodillas y tenemos respuesta de Él. Qué hermoso sentir eso cuando tenemos respuesta. Gracias, Señor. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una vez más, ahí nos confirma en la fe, en esperar en Él, en creer en Él, en toda su palabra que nos dice, el tener la salvación de nuestras almas. ¿Cuántas almas perdidas vemos constantemente, día a día? ¿Cómo vemos la convulsión? ¿Cómo vemos hoy día las revoluciones? ¿Cómo vemos jóvenes? ¿Cómo vemos adultos? ¿Cómo vemos familias que hoy día pelean solo sus batallas, lo que creen? Pero nosotros tenemos a nuestro Señor. Él pelea nuestras batallas. Entonces vemos cuánta gente está perdida, cuánta gente no tiene salvación, cuánta gente, sus almas, ¿para dónde están? ¿A dónde se irán? El Señor tenga misericordia. Por eso tenemos que orar también por aquellas personas. Pedirle al Señor que tenga misericordia por esas almas y sea su voluntad sobre ellas, así como tuvo la misericordia con nosotros, ¿cierto? Para salvación, como dice al principio, a través de Cristo Jesús y la resurrección, para vida eterna, para la herencia, para sus hijos, en que nos guarda, en el cual también nos prueba nuestra fe, pero también hace que seamos más fuertes. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto, le dice el Señor, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. La esperanza que tenemos, Cristo pronto vendrá. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza viva de que el Señor viene. Él solamente sabrá el día. Pero nosotros vivimos bajo esa esperanza. Por eso no lo habla de que no lo inquietemos, no lo desesperemos porque ya, ¿cuándo va a venir el Señor? Mire cómo está el mundo, cómo es lo que está pasando. No, ser sobrios, descansar en la palabra,
Descansar en lo que dice el Señor, en todas sus promesas, en todas sus direcciones. Estar seguros. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Claro, mire lo que nos dice. O sea, antes éramos ignorantes. Yo era un ignorante, si bien conocía a Dios, pero era ignorante en su palabra, en lo que tenía para nuestras vidas, en lo que Él quería de nuestras vidas. Toda esta abundancia llena de amor, todo esto es lo que el Señor tiene para sus hijos, toda la misericordia, todo ese amor, toda esa cobertura. Nos enseña la disciplina también que nunca habíamos tenido. Porque también nos dice la genealogía de nuestros padres. En el libro de Timoteo, cuando nos habla de genealogía de nuestros padres, que éramos enseñados porque nuestros padres, si ellos estaban en conocimiento de Dios, obviamente nosotros éramos conocedores. Pero en nuestra genealogía, en el caso mío, de no haber vivido con mis padres, menos tenía conocimiento de las cosas del Señor. Era un ignorante. Y mis situaciones como jóvenes las vivía leyendo libros de psicología. Tu zona es errónea, aprende a ser líder, los que me acuerdo en este momento. Pero cuando yo leí la palabra de Dios, la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios, ¡wow! Dije, qué enamorado. Me encantó. La dirección, entonces uno empieza a analizar, qué increíble que si yo hubiera conocido esta palabra, no hubiera hecho esto. Si hubiera conocido esto que le dice el Señor, no hubiera hecho esto. Mire, por esto me sucedió esto. Por esto me pasó esto otro. Era un ignorante. Por eso hoy día, y cuando uno pasa muchas cosas, es porque uno tiene que reprender esta carne que a veces quiere volver de repente y quiere actuar en estas cosas. Y hoy día mismo nos pasó una circunstancia. Y hoy día nos encontramos que a veces las atenciones en los bancos, la atención en las cajas de compensación, en las tiendas, la burocracia. Y yo llamaba a mi amada, decía así, no, que mira, la cajera pasó esto, y la cajera pasó esto otro, pero ¿qué si el documento es del día? Pero y está saliendo la carne. Y ahí en ese momento dije, Señor, perdóname. Yo hoy día tú me enseñaste la palabra, lo que dice, y ya, perdóname, Señor, yo tengo que esperar en ti. Y descansé. Ese viejo hombre que se estaba, por ejemplo, con rabia, con molestia, ahí quedó. Chao. Y descansé. Y después mi mamá me cuenta, digamos, todo lo que sucede adelante, que, claro, había ocurrido situaciones, pero que el banco iba a tomar en cuenta, digamos, a esa cajera que atendía de mala forma. Y ahí es donde uno tiene que estar, encontrar la respuesta al Señor. Si Él nos ha enseñado que tenemos que esperar, ser pacientes, ser sabios, y para que no nos ocurran situaciones. Porque a lo mejor ese viejo hombre sí sabe, no, hasta el mejor iba a estar con el guardia posiblemente. Porque cuando uno era chorizo, ¿ah? Pero ahora no. El Señor no. Al Señor incluso hasta uno lo puede colocar débil cuando no le corresponde actuar. Porque mía la venganza, dice el Señor. Mía la venganza. En el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin la acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cierto? Creo que no podemos tomar a la rápida y tomar decisiones. Y como decir, no importa, yo soy yo y no, después yo veo cómo me la arreglo con el Señor. No, creo que ahí uno tiene que tener temor, porque creo como esto es el simple ejemplo, es cuando uno trabaja para una empresa. Yo fui ejecutivo de este sistema que hoy día tan cuestionado es, y yo representaba a la empresa. Entonces acá nosotros representamos a este Dios Altísimo. Entonces cuando dice, oye, ¿y ese era cristiano? Entonces, ¿qué hacemos? Por eso tenemos que ser santos, aunque nos duela. Y esas son cosas que tenemos que ir manejando, ir cultivando. Es como cuando a los niños se les enseña a jugar a la pelota, y para que lleguen a ser grandes se den mejores. Y todo tiene su entrenamiento. Pero tenemos que estar en comunión, tenemos que estar constantemente haciendo la palabra. Y que si en algún momento nos ocurre esto, no, el Señor nos dijo esto, no, me calmo, no puedo actuar. No, yo soy temeroso del Señor porque el Señor, mi padre me dijo que no puedo hacer esto y no tengo que hacerlo. Pero como sabemos que no lo vemos, pero Él está ahí, actúa la carne. Entonces tenemos que actuar con temor. Justamente es como lo que les di el ejemplo de lo que me sucedió hoy día. Si iba a predicar con respeto a hablar, ¿cómo yo voy a decir? Y el Señor me está diciendo, hey Mauricio, vas a predicar y te estoy hablando, te he entregado esta palabra porque tú eres así, ¿cierto? Siempre digo, el Señor me habla primero a mí. Entonces, ¿cómo? Entonces tuve que entrar a lo que el Señor me ha dicho. Temor de su dirección, temor de que tengo este Padre que está presente, que me ha enseñado esto para que yo ande en ese caminar correcto, no tenga problemas. Sabiendo el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o la plata. Ese rescate es que hoy día ojalá estuvieran muchos. Ojalá hoy día cuánta corrupción también vemos, cuántos temas de plata lo que está saliendo a la luz. Pero fuimos rescatados. Entonces nosotros es como eso. Nosotros no podemos transar la palabra de Dios. No podemos, es como, ¿sabes? Un cristiano en un trabajo tú tienes que callarte y nosotros te vamos a dar plata porque nosotros, nuestro jefe está robando. Oye, te vamos a pagar por tu silencio. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? No podemos transar. O sea, empezaríamos a ser cómplices dentro a lo mejor de quizás la corrupción, quizás qué otra cosa no se puede ver. No podemos transar la palabra del Señor. No podemos cambiar esa santidad que el Señor a precio de sangre nos regaló. No podemos perder esta herencia. No podemos arrancarnos de donde el Señor nos tiene guardados. Y por eso muchas veces nos pasan las cosas. Y vivimos afligidos. Porque cuántos hermanos, cuando estamos afligidos, nos ha pasado, tenemos pruebas, o cuando tenemos ataques, vemos la respuesta del Señor y nosotros, ¡ay, qué hermoso descanso! Es como andar en las nubes. Es como andar en las nubes. Y como que notamos todas las cosas que los problemas alrededor es porque andamos tanto en comunión, que hemos encontrado esa comunión en esa salvación que el Señor se ha hecho a través del Espíritu Santo. Y cómo nos gustaría que todos pudieran tener eso. Por eso
hay que hacer la palabra del Señor con temor, ser santos. En este rescate, a través de Cristo Jesús, para vida eterna. Uy, me gozo en esta adoración que está de lejos. Amén. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué ejemplo más hermoso? ¿Qué rescate más hermoso? Y creo que a veces nos damos cuenta, pero como que a veces todas estas cosas que vivimos al diario se nos aleja un poco. No sé si les pasa a ustedes. A veces yo le pido perdón al Señor, porque creo que tenemos que tener siempre presente la obra, esta entrega, lo que el Señor nos ha dado a través de Cristo Jesús. Versículo 20. Ya destinado desde antes, mire, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, a mí, a ti. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y es lo que debemos mantener, seguir, ¿cierto? En esto es lo que Él dice. Mediante nosotros creemos en Dios, tenemos lo que nos resucita de los muertos, le ha dado la gloria para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Tenemos que seguir, por eso tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir en esta esperanza y descansar, no desesperarnos, porque también el Señor dice: si vivo o si muero, de Cristo soy. Mire, por eso tenemos todo. Es como cuando, no sé, va un día un auto al mecánico, y el mecánico tiene todas las herramientas. Y nosotros tenemos todo para vivir en este gozo, en esto hermoso. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Él nos purifica desde el momento de cuando entramos a las aguas, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Entramos a las aguas, nos purifica, nos perdonó todos nuestros errores, todas nuestras faltas, en su gran misericordia. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Nosotros los cristianos, ya a veces he pensado que si nosotros deberíamos tener una sola forma, perfil de persona, de cristiano, porque nosotros debiésemos sacar todas esas cositas, limpiar la casa, limpiar el templo de toda la basura que teníamos antes, y que entre esta abundancia. Y cada cosa, saber, a ver, ¿qué me dice mi padre? Todos tenemos la misma dirección de nuestro padre, pero a veces pasa que no hemos escuchado todo, o a veces hay algunas que es como una familia con varios hijos, y
A algunos se les llama la atención y al otro no les gusta que se les llame la atención. A algunos sí les encanta que el papá esté constantemente hablándole, direccionándole. Y así son diferentes perfiles. Pero debería ser lo mismo, porque el padre habla para todo lo mismo. Pero los caracteres de algunos, y ahí la enseñanza por el cual muchas veces Pedro, uno de los más, en lo cual nos hacemos referente por su fuerte carácter, pero el día del Señor lo amaba igual. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire qué bonito y hermoso. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Lo que actuamos, lo que pensamos, lo que decimos, posiblemente tenga efecto, pero va a caer. No tiene solidez, no va a permanecer. La persona puede utilizar estrategias, formas, y puede tener resultados, sí, inmediatos. Pero no va a permanecer porque todas las cosas salen a la luz. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enunciada. La palabra viene de los siglos por los siglos. Es antes, hoy y va a ser por los siglos de los siglos. La palabra hoy día, a pesar que se ha querido en muchos países, incluso no leer y no venderse la Biblia, no tener Biblia, es el libro más vendido en el mundo. Digan lo que digan, salga el libro que salga. Es el libro más vendido en el mundo. Y es la palabra de nuestro Señor. Y es la que permanece, es la que no puede ser derrotada, es la que no puede ser abolida. Permanece para siempre porque el Señor lo dijo y es. Más lo que podamos decir nosotros, más nuestras estrategias, más nuestros fundamentos, más lo que podamos decir, obviamente que no va a permanecer. Esta palabra, la que me entregó el Señor, como digo, primeramente para mí, siempre nos alimenta, nos llena, nos levanta, nos direcciona. Yo siempre digo, ¿por qué? Mi Padre Celestial, mi Padre. Y yo lo puedo entender muy fácil, o lo puedo entender quizás, ¿por qué? Porque yo adolecí de un Padre. Yo no fui criado por mi Padre. No supe lo que era un Padre terrenal. Pero cuando yo entré al Evangelio, tomé a este Padre. No dudé en conocerlo. No dudé en bautizarme. No dudé en convertirme. Me agradó. Me tocó a la primera oración que hicieron por mí. Lloré como un cabro chico. Que dije, qué increíble que dos personas que nunca había visto en mi vida me entreguen tanto amor. Pero ¿cuál era ese amor? Era el amor de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Yo me había llenado. Y lloraba. Por eso me gozo cuando yo leo la palabra. Me gozo cuando el Señor nos dice que bajo sus alas extendidas Él nos guardará. Cuando Él dice en su palabra que harán 1000 y a tu diestra 10.000, pero a nosotros no nos tocará. Esa palabra fue en mi vida. Aunque anduve en valle de sombra y de muerte, wow, el Señor estaba ahí con su gracia, con el Espíritu Santo. Se vive, se siente.
Por eso cuando el Señor nos da una esperanza viva, pase lo que pase en este mundo, hermanos, persona que esté escuchando, no te aflijas. Esta es la realidad, esta es la esperanza, esta es la herencia que el Señor nos ha dado, que nos ha guardado. Ser sobrio, ser santo. Sigue tu dirección, sea lo que estés pasando. No hay nada más hermoso que descansar en el Señor. Te lo digo, te lo puedo decir yo. Te lo puedo decir con mi amada. ¿Cuántas veces nos quisieron derrotar? ¿Cuántas veces nos fuimos humillados? ¿Cuántas veces fuimos calumniados? Nos dolió. Lloramos. Pero descansamos en el Señor y Él nos sacó en victoria. Hoy día podemos decir, papá, gloria a Dios, Señor. Por eso me gozo. Conozco a este Dios real, poderoso, y vivo en nuestras vidas. En todos los caminos. En todos los caminos. Por eso cuando yo hago y quiero ser yo, reprendo esta carne. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he sido yo, Mauricio. Perdóname, Señor. Tú me dijiste esto y no te obedecí. Heme aquí. Y no le he hecho la culpa al Señor. ¿Por qué me sucedió esto? Porque no asumo. Por eso, hermanos, que esta palabra sea de gozo, sea bendición. Si tú descansas en el Señor, esperanza viva, saldrás de tus problemas, saldrás de tus situaciones. Esto, lo que ocurre en el mundo, es para el mundo, más para nosotros. Vivimos bajo la gracia de nuestro Señor a través de Cristo Jesús, que nos ha dado vida eterna. Este es un pasar, este es un caminar. Tratemos de ser cada día mejor. Tratemos de ser estos hijos obedientes que nos dice el Señor, que seamos santos y que seremos probados constantemente en nuestra fe. Porque a veces nos hablamos muchas cosas del mundo y a veces nos cuesta hablar de las cosas de Dios. Es como que obviamente que las cosas del mundo son más fáciles de explicar, pero las cosas de Dios, cuando las hablamos, irrumpen en las tinieblas. Y hay mucha gente que necesita que le sigamos predicando, que le sigamos evangelizando, que le podamos entregar una palabra de amor bajo la gracia del Señor. Ese es el obrar que tenemos que hacer, hermanos. Le doy gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra. Como les decía, que sea de edificación, sobre edificación, que abunde el amor, que hagamos una listita de repente cuáles son las cosas que tenemos que ir cambiando, que a veces cuando de repente en la casa se nos quiebra una taza y de repente sale ese hombre o sale esa mujer, eso es material. Cuando a veces vemos una situación y no tenemos que meternos, no nos metamos. Cuando tengamos que entablar una conversación, sea para bendición. Cuando tengamos que hacer un trámite, tengamos paciencia sobre todo este tiempo. Sé que cuesta, hermano. Y a mí también he tenido que estar constantemente en eso. Yo tramito. El otro día también me pasaba que con un cliente no llegaba, y me puse nervioso. Y dije yo, no, pues esto no es mío. No, Señor, yo soy tu hijo. Tú me das paz, espíritu de paz. Y si tú me lo das, no tengo por qué estar así. Lo esperé 20 minutos al cliente. Y me fui a hacer un trámite al banco que tenía que salir. Y salí del banco y le dije, Señor, bueno, me voy para la casa. Bueno, o sea, Señor, es tu voluntad. Si la persona, bueno, Señor, te entiendo. Muchas gracias, Padre. Yo descanso en ti. Llego a la esquina del semáforo, cruzo la calle y venía el cliente. Claro, había pasado donde un familiar, tranquilamente. Dije, gracias, Señor. Respuesta al tiro. Pero ¿quién quería colocarme en ese temor,
en ese nerviosismo, en esa molestia, en esa rabia. Entonces, uno tiene que ir constantemente. Considérame en todos tus caminos, nos dice el Señor. Entonces, cuando vamos a hacer trámites, consideremos. Vamos a tener respuesta. Esas molestias, esa situación, ser sobrios, ser santos. Pensando en la herencia, pensando en la misericordia, pensando en Cristo Jesús, la resurrección, vida eterna. Pensando que el Señor nos está probando nuestra fe. Pensando y actuando en temor. Y yo creo que ahí andaremos, pero muy gozosos, como dice el Señor. En esta fe hermosa, en este Dios que no vemos, pero está con nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, hermanos, que para usted sea de edificación, como les decía, y sea de abundancia para sus vidas también, como es para mí. Primeramente, el Señor me ha hablado a mí, siempre me está hablando y le agradezco al Señor por su preocupación. Gracias por ser mi Padre. Yo sin Él no soy nada. Gracias, Señor. Padre, vamos a su presencia, Señor, para dar gracias, Señor, por la palabra, Señor. Amén. Porque nos ha edificado, Señor, en esta tarde, Padre, porque hemos sentido, Señor, su amor a través de la palabra, Amén. Señor. Disciplina también, Señor, y en su amor también tener la capacidad, Señor, justamente de tener paciencia, Señor, de, como hijos de Dios, Señor, dar el ejemplo ante los demás, Señor, que se vea algo diferente en nosotros, Señor, cuando estemos afuera, Señor, y que justamente, Señor, nuestros pasos estén firmes, Señor, Amén. en la fe. Que nada nos mueve, Señor, si no es por usted. Así Que es. todo lo hace, Señor, que usted va delante de nosotros, Señor, con sus ángeles alrededor, Padre, en cada cosa que sus hijos hacen, Señor. Cuando nosotros, Señor, nos rendimos a usted, Señor, y le pedimos, Señor. Así que gracias le damos en esta hora, Señor, por su palabra, Señor. Amén. Sea usted, Señor, acompañándonos, Señor, en nuestro hogar. También el Espíritu Santo aquí, Señor, en la iglesia, Señor, con nuestros hermanos, Señor, con el pastor, sus hijos y la Grace, Señor. Que salgamos todos en bendición, Señor. Amén. Y que esta palabra, Señor, quede, Señor, como un nido, Señor, en nuestra vida, Padre. Así es. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Dale gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. En oscuros escenarios